Por favor, hermanos, en Salmos 138, versículo 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Le voy a relatar algo que suena muy fuerte, pero sucede con una frecuencia, creo que anual, en los Estados Unidos, en un programa que se denomina Programa de Entrenamiento de la Escuela de Demoliciones Submarinas, específicamente en una semana que se llama la Semana Infernal. Esto sucede que los marineros son sometidos a este entrenamiento para poder llegar a ser parte de un comando especial de mar y aire. Para eso tiene que participar este soldado de un riguroso régimen de pruebas físicas, en donde supuestamente lo que debe resultar es que todos los hombres que atraviesan este curso se gradúan como los seres humanos más resistentes del mundo. Eso es algo muy fuerte. Esto empieza en una base naval en San Diego, California, en el mes de octubre, que para esas fechas es un tiempo frío. Empieza con un trabajo en donde los jóvenes cubren 275 metros a nado, y poco a poco se va haciendo el régimen físico más estricto, hasta que se considera que lo que se llama la Semana Infernal es un tiempo de tortura, literalmente tortura física y psicológica. Después de varias semanas, cuando llega la semana final, que empieza un domingo por la noche, dice este manual, los encargados se acercan a los lugares donde están durmiendo los soldados y con una ametralladora disparan balas a unos centímetros de los oídos de los soldados. Al mismo tiempo con una manguera les chorrean agua fría y les gritan órdenes como tienen que levantarse a hacer ejercicio hasta que estén completamente mojados. Estamos hablando de un tiempo de frío, y luego ese sudor se transforma en agua fría y deben dormir en unas placas metálicas instaladas en el muelle de ese lugar al aire libre. El lunes, luego de ese domingo, el lunes participan en una carrera en grupos de 6 con una lancha cargada por la cabeza de 100 kilos de peso. Harán algunos trabajos en la noche, de modo que entre la noche de lunes y martes duermen únicamente 40 minutos. Se levantan y deben tomar una lancha que van a mover con remos, y deben remar hasta la frontera de México, una distancia más o menos de 30 kilómetros. Resulta que debido a que estos jóvenes tienen falta de sueño, porque han pasado muchos tiempos de dormir en actividad, cuando van en estas lanchas, dice, muchos jóvenes pierden la conciencia durante el viaje, y algunos de ellos aprenden a comer mientras duermen. Así continúan los ejercicios durante la semana hasta que se llega el jueves. Para ese día todos los jóvenes están alucinando, y en ese momento que están fuera de sí, se les da la opción de renunciar, y se les dice: todo lo que deben hacer es tocar esta campanilla 3 veces y decir las palabras me rindo. El viernes por la mañana, cuando ya pasaron después de muchas semanas, pero la semana infernal especialmente, los que amanecen viernes son sometidos a un chequeo médico para saber si están bien. Quiero suponer que algunos de ellos pierden la razón. Y entonces, esto que es absurdo, el gobierno de los Estados Unidos lo hace en un contexto en el que tienen que trabajar a estos jóvenes como si ellos estuvieran en guerra.
aunque no lo están en tiempos de paz, pero si son entrenados así, entonces ellos van a estar listos para soportar la crueldad de la guerra. De otro modo, no. Y son considerados las personas más resistentes del mundo. De ahí que entonces el contexto que les platicaba de la vida cristiana, cuando leí la carta de Santiago, en el primer capítulo, me intrigó muchísimo qué es lo que pasó con la iglesia de ese tiempo y cómo fue que la iglesia llegó a como está ahora. Una clave muy importante: las iglesias, salvo los tiempos de avivamiento, como inclusive los relatados en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro predicó, que dice que se convertían de a miles, 2,000, 3,000, 4,000, se convertían, pero esas son las excepciones. Decía, la iglesia, salvo esas excepciones, ha sido pequeña. Hay una película que en este momento no recuerdo el nombre, pero si no estoy mal, habla de un grupo en Europa llamado los moravos, que esos hermanos se convirtieron, era un grupo pequeño, una especie de un pueblito, y entonces ellos entendieron que debían alcanzar a los pueblos que estaban cerca de ellos, y se hizo una ceremonia para despedir a 2 jóvenes. Eso está en esa película, yo creo que ustedes si la buscan en internet la van a hallar. Los envían a ese pueblo, pero hacen una ceremonia para enviarlos muy profunda, y los padres y los primos y familiares se les cuelgan en el cuello y los abrazan y los despiden como si hubieran muerto. Pero en el resto de la película uno entiende, en realidad estos jóvenes eran enviados, y la única manera de entrar a los otros pueblos era que entraban como esclavos. Y cuando entraban como esclavos perdían por completo todos sus derechos, y una de las primeras cosas que pasaba con ellos en cuanto se enteraban que eran creyentes es que los mataban. De manera que estadísticamente los jóvenes que estos hermanos habían enviado, no había ni uno que había vuelto, todos habían muerto. La invitación a ser cristiano bajo este contexto pues es muy seria, es muy fuerte. ¿Por qué? Para hacer un comparativo con el año o con el siglo XXI, ¿por qué las iglesias del siglo XXI son tan grandes? Algunas son enormes, hablando de 50,000 congregantes. En Colombia se da mucho esto, en los Estados Unidos poco, pero más en Colombia, Guatemala, Argentina. ¿Por qué son tan grandes? Y uno no tiene mucho que averiguar más que darse cuenta que los requerimientos para ser cristianos hoy son nulos. Es simplemente únase a un grupo que se la pasa muy bien. ¿Qué le gusta a usted? Pues me gusta mucho bailar. Pues entonces acondicionamos el templo que parezca una discoteca para que esté usted a gusto. ¿Y qué más le gusta? Pues tomar. Pues entonces en la Santa Cena les vamos a dar whisky para que estén felices y no haya ningún problema. De manera que el mundo ha absorbido a la iglesia, y resultando que pues cada vez hay más y más y más congregantes, entre los que, si tuviésemos que pasar una prueba como estas que luego nos habla Santiago dice que se llaman diversas pruebas. Es como la semana infernal de los marinos de los Estados Unidos. Santiago habla de diversas pruebas. Si realmente se comunicara el evangelio con esa invitación a ninguno de nosotros que pone la mano en el arado y voltea atrás es digno de ser discípulo del Señor, pues probablemente habría menos que pondrían la mano en el arado. Con esa advertencia de
cómo es el cristianismo. Y dice Santiago que los creyentes, en primer capítulo de Santiago, si quieren abrir, tendrían que atravesar por pruebas que, si tomamos la historia de estos muchachos que le platicaba, estas pruebas resultarán nada más que en fortalecer el carácter del creyente, en hacerlo cada vez más sólido, más inconmovible, más amante del Señor, más dispuesto a todo. Y bajo esa perspectiva, entonces debería aceptar todo esto como un proceso divino, como algo correcto y no como un castigo. Así que yo le diría, tendríamos que encontrar en la Biblia algunas estrategias que tenemos que utilizar para salir adelante en tiempos complicados. Primero, dice el versículo 2 de capítulo 1 de Santiago: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El contexto de este versículo es que los creyentes, el versículo 1 de hecho lo dice, a los creyentes que están en la dispersión. La dispersión era el resultado de la persecución. De manera que cuando empezaron a perseguirlos, los hermanos tuvieron que huir a diferentes lugares, resultando en separación seguramente de familias y dolor, y tuvieron que irse. Entonces eso ya nos coloca a nosotros en un contexto que casi nunca vemos: la persecución. Hechos capítulo 11, versículo 19, hace referencia a eso mismo que pasaban estos hermanos a los que se refiere Santiago. Dice el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahí uno podría pensar que ellos estaban haciendo esto porque tenían temor, porque otra vez, no es lo mismo hablar del evangelio, decir allá en mi oficina donde se maneja un clima de tolerancia, que yo diga: oigan, les quiero anunciar a todos que yo soy evangélico. Y a lo más que pueden llegar es a decirle: sí, hombre, ya siéntate y cállate. No es lo mismo a que los perseguían y los corrían de sus pueblos porque eran cristianos y se fueron. Pero la historia registra que a pesar de que ellos se cuidaron entonces durante un tiempo de no estar hablando del evangelio, sino solamente a los judíos, de todos modos hubo estados o países o grandes ciudades donde ellos sufrieron. Uno de estos fue Alejandría, donde la historia registra que aún los pueblos o los grupos de personas que eran judíos empezaron a perseguir a los cristianos. O sea, ellos pensaban que estarían con un poco más de seguridad si estaban entre puros judíos, pero de repente los empezaron a perseguir, de suerte que consideraban que un creyente, o sea, un cristiano, tenía menos derechos que un esclavo. Así que estos hermanos, ahora usted tiene una idea ya más amplia, estaban sufriendo como cristianos, pero no estaban sufriendo como se sufre hoy. Es decir, vine a la iglesia y no me saludan, me ignoran, me miran mal, no sé, hasta ofensivo suena, ¿sí o no? Cuando pensamos en todo lo que nuestros hermanos pasaban y nosotros salir con estas boberías de no me miran, no me saludan, nadie hace plática conmigo. Estos hermanos realmente estaban sufriendo. No es que ellos eran ignorados ni que estuvieran pecando. Ellos realmente eran creyentes. Estaban siendo expulsados, estaban siendo calumniados, estaban siendo llevados a juicio por los ricos y algunos de ellos judíos.
Pero lo tremendo es que Dios, que todo lo puede, estaba permitiendo estas experiencias porque quería fortalecer y madurar la fe de estos hermanos. Ahora, ninguno de nosotros, espero, de corazón lo espero, es perseguido el día de hoy por su fe. Pero ni modos, ¿verdad? De todos modos consideramos que pasamos ciertas pruebas. ¿Cómo qué? Pues a lo mejor tiene problemas en su matrimonio y le dijo uno al otro: lo siento, se acabó, ya me voy, vas a tener que buscarte a alguien más. ¡Ay! Es el fin del mundo. O tenemos un buen récord en nuestro trabajo, pero de repente llega ese momento terrible del recorte de personal y está esperando y sale su nombre. O problemas con los hijos, o enfermedad, es algo con lo que se batalla mucho y cada vez más vamos a batallar, hermanos, para que tome usted conciencia. Tenemos un régimen alimenticio pésimo, nosotros, todos, hasta los que se cuidan tienen un régimen pésimo. Por eso es que nuestra salud viene a menos y a menos. Entonces, eso se convierte, sin embargo, en un problema. Tenemos problemas de relaciones con otras personas, cosas en las cuales no tenemos control. Pero sí es importante examinar qué es lo que piensa Santiago de la vida cristiana y cómo contrasta con la vida cristiana como se presenta el día de hoy. Porque el énfasis en la proclamación del Evangelio el día de hoy es: si usted viene a Cristo, el Señor terminará con sus problemas. Ahora, yo quisiera que así fuera. La verdad es que sí, pero no. Resulta que los problemas siguen. Por eso es que dice ahí Santiago: tienen que tomar conciencia ustedes que todos los seres humanos tienen pruebas, pero los que se determinan a vivir para la gloria de Dios, de hecho, van a pasar diversas pruebas. No dice ahí Santiago, hermanos, si de casualidad llegan a pasar pruebas, sino dice: cuando ustedes se encuentren en pruebas, es decir, inevitablemente llegarán. Cuando usted le dice a uno de sus hijos: cuando llegues a la casa haces esto, y usted no espera que llegue dentro de un mes, ¿verdad? Usted sabe que eventualmente llegará, en cualquier momento llegará. Pues esa lógica tan simplista nos falta a la hora que pensamos en las pruebas. Es decir, dice Santiago, cuando ustedes atraviesen por las pruebas, deberán considerarlas como algo que les provoque gozo. ¿Qué es eso exactamente? El primer error que cometemos nosotros al considerar eso es que pensamos que tenemos que darle gracias a Dios porque me hace sufrir, pero no es la idea. Realmente lo que dice Santiago es que cada vez que enfrentemos una prueba, tenemos que responder con una evaluación calculada e inteligente. Hay que ser fríos, hay que examinar y pensar por qué, cómo, cuándo, qué. Hay muchas cosas que hacer. De hecho, entrevistaron a un capitán encargado del entrenamiento de estos oficiales de marina que les decía, y le dijeron: ¿cuál cree usted que es la clave para resistir especialmente la semana infernal? Porque es terrible. Y este señor dijo: el 90% de lo que necesitan los jóvenes para lograr eso es una fortaleza mental. Cuando los jóvenes, todos los que van, antes de entrar se ponen a hacer lagartijas, van al gimnasio y se ponen, porque quieren ser de este ejército de élite, y dicen: no es lo físico, realmente el asunto es mental. Pero ellos no lo saben. Todo mundo se entrena para eso, excepto en su mente.
La mayoría de ellos, cuando llegan a ese punto crítico donde tocan la campana y renuncian, es porque no tuvieron una actitud mental correcta. Y lo que dice Santiago es: ustedes deben tener la perspectiva correcta. Realmente en la vida cristiana también, hermanos, el asunto es ¿qué pensamos de esto? Es decir, estas pruebas que enfrentamos las tenemos que enfrentar con la perspectiva de Dios. No nada más pensando en lo que estoy pasando, sino en lo valioso que Dios va a hacer de mi persona. Porque otra vez, Santiago quería que salieran con un carácter fortalecido, con una actitud completamente distinta. Aquí cuadra muy bien Mateo capítulo 5, versículo 10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes ha atravesado que alguien hable cosas de usted mintiendo, y lo primero que le da es rabia, impotencia, pero dice la Biblia que debería estar feliz. La verdad, eso es muy difícil, de eso estamos hablando. Y dice el Señor Jesucristo: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así fue que hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes. El apóstol Pablo, que es un hombre ejemplo en muchas cosas, experimentó este gozo extraño, o llegó a este punto de saber que las cosas estaban difíciles y sin embargo gozarse, porque tenía una perspectiva de Dios, porque miraba no la situación sino lo que saldría de ella. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 4, dice ahí Pablo: yo estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ve ahí usted la perspectiva de Pablo, completamente por encima de cómo miramos nosotros las cosas. Hechos capítulo 5 versículo 41, eso está más tremendo todavía. Los apóstoles estaban predicando y los prendieron las autoridades y los maltrataron y les prohibieron que volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Los encarcelaron, de hecho. Y entonces dice ahí en el capítulo 5 versículo 41 que ellos, cuando los dejaron ir, se fueron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Seamos honestos, ¿quién de nosotros tendría esa actitud frente a una prueba? Más bien uno dice: bendito sea Dios, a mí no me ha pasado nada, a mí no me han hecho nada. Pero dice que los apóstoles decían: bendito sea Dios que nos pegaron a nosotros y nos maltrataron a nosotros y nos vituperaron a nosotros. No cualquiera es considerado digno de sufrir por el nombre. Es un chip diferente, ¿verdad? Otro completamente en otra sintonía, porque la manera en la que los apóstoles miraban la vida cristiana era diferente. Primera de Pedro capítulo 1, Pedro también habla de estas cosas muy interesantes. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En capítulo 4, versículo 12, por si fuera poco, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso hace un ratito? Como si alguna cosa os extraña os aconteciese, sino, ¿qué dice? Versículo 13, gozaos, por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, no nos confundamos, sin embargo, los apóstoles no están promoviendo simplemente una filosofía vacía o barata, como dicen, de al mal tiempo buena cara, o hay que ser masoquistas, hay que reír si queremos llorar. No tiene ningún sentido ahogar nuestros sentimientos. O sea, si estamos pasando un tiempo difícil, llorar es lo más natural. El Señor no promueve que seamos hipócritas y nos deseemos mostrar como que nada nos está pasando. Lo que están enseñando los apóstoles es que un creyente de verdad puede pasar una prueba, pero mira a través de la penumbra que al final, porque si ustedes se dieron cuenta, aquí habla que el Señor en la revelación de su gloria, ahí es donde nos gozaremos con gran alegría. Es decir, que al final, todas las cosas finalmente, dice Pablo en Romanos capítulo 8, todas las cosas nos ayudan a bien. Wow, qué fácil es decirlo, qué difícil cuando uno mira el contexto de lo que Santiago dice. Segunda estrategia de Santiago, versículo 3. Ustedes deben saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, pensemos en los resultados y no nada más en la molestia inmediata. La molestia inmediata es natural que nos duela, que nos dé coraje, que nos dé rabia, que lloremos, que patalee, todo está bien, es normal. Pero el creyente, dice la Escritura, mirará más allá, porque dice, sabe que esa prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, no solo eso, sino vea, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, capítulo 5, versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos capítulo 5, versículo 3. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un autor perteneciente al libro Grandes Pensamientos dijo: los tiempos duros o te hacen o te deshacen. Si no terminas destrozado, lo más seguro es que te harán crecer. El dolor te hará vivir más profundamente y te ayudará a expandir tu conciencia. Qué interesante lo que dice ese hombre, no sé si sea cristiano, pero qué interesante, porque el creyente, dice la Escritura, debe considerarlo. Después que pase yo estas pruebas, voy a convertirme en una persona paciente. Ahora, el término paciente o paciencia en este caso no es un término pasivo, sino activo. Es decir, toda vez que pase yo estas pruebas me quedaré firme, fuerte y de pie. De ahí que dice el comentarista, probablemente la palabra paciencia debió traducirse como constancia, perseverancia o resistencia. Esta semana hablaba con un hombre y ese hombre me dijo, ustedes, refiriéndose a los adultos, deberían ser más exigentes. Y en parte quizás tenga razón, pero yo le platicaba a este hombre, hay algo que ustedes, los jóvenes, no saben. Ustedes no han atravesado por las pruebas que han atravesado los viejos. Y una vez que los viejos pasan por las pruebas, por ¿qué cantidad de pruebas se pasan para llegar a los 60, don Raúl? Usted tiene 60, ¿no? ¿Qué cantidad de pruebas? 67. Bueno, no me baje, no me baje.
¿qué cantidad de pruebas se pasan para ese tiempo? Y dice la Escritura, porque cuando pasamos estas pruebas, y lo dice Pablo, se produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque, es decir, termina todo un complejo de cosas, o un compendio de cosas, un paquete de cosas que Dios desarrolla en el creyente. Se vuelve el viejo más paciente, más tolerante, más perdonador. El joven la verdad es que el joven es tonto, con el debido respeto. Eso lo aprendí de mi presidente. El joven es tonto porque actúa a lo tonto, algo pasa y ya, se sienten Aquaman. Hay que conquistar el universo y hacer y romper y destruir y atacar y tal. El joven, ahí van a las marchas a gritarle al presidente. Y el presidente, un hombre de 60 y tantos, no se engancha, no entra en conflicto. Él es paciente, tranquilo. Y le decía a este joven, algo que ustedes no ven es todo por lo que nosotros hemos tenido que pasar. Y eso nos hace mirar a los jóvenes. Eso no quiere decir que no les señalamos, ¿verdad?, cuando algo está mal, pero no nos metemos en su piel tratando de dominarlos y decirles, miren, jóvenes. Toda nuestra labor está en decirles. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel que vino una situación con Elí, con sus hijos. Y el Señor tenía contra Elí solamente que no estorbó a sus hijos. Él no era responsable de todo lo que hicieran, pero él tenía que estarles estorbando. Ya si ellos querían hacer eso era su problema, pero nada más estar ahí estorbando. Y nosotros como adultos esperamos, pasan las pruebas y el resultado de eso es paciencia, es esperanza. Dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 11 de Santiago, ahí mismo adelantito. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué? ¿A través de qué lograron esas personas ese carácter? A través del sufrimiento, a través de las pruebas. ¿Han oído acaso ustedes de la paciencia de Job? Dice, versículo 11. ¿Y han visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es decir, los creyentes que atraviesan por pruebas refinan su fe. Se vuelve una fe mucho más noble, pues justo lo que dice ahí, compasivo y misericordioso. El comentarista William Barclay dice, la resistencia de los primeros creyentes no era una simple capacidad de aguante, sino que tornaban las tribulaciones en grandeza. Por eso, la gente pagana se quedaba con la boca abierta cuando estos creyentes fueron asesinados como mártires, pero no morían de manera lúgubre, sino que lo hacían cantando. Para eso, yo me remití a ver una película de los creyentes, cómo fueron muertos en el circo romano, y se hincaban y cantaban mientras que los leones llegaban a devorarlos. Y eso era algo que a las personas que estaban en las sillas expectantes les impactaba, y muchos de ellos se convertían al ver la fe de los creyentes que morían cantando. Eso dice el comentarista William Barclay. Estos creyentes sorprendían a la gente al atravesar por ese proceso de muerte, no lúgubre, sino que lo hacían cantando. Las pruebas producen paciencia, las pruebas producen, dice Santiago, madurez. Dice, para que ustedes sean perfectos y cabales. La palabra perfectos significa estar plenamente desarrollados. No hay manera de lograr llegar a la madurez sino a través de las pruebas y a través de que las pruebas completen su obra. No es posible
con pruebas interrumpidas. Tiene que llegarse al final. Por eso es que la escritura del apóstol San Pablo dice: yo sé que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cabales quiere decir algo que se desarrolla en todas sus partes. Ahora, hay ocasiones que alguna sección de nuestro carácter, hermanos, no puede ser desarrollada de otra manera más que por las pruebas. No hay de otra. Así que nosotros vamos a la escuela, tomamos atención a las explicaciones de nuestros profesores y atendemos a todo, pero llegamos a la casa, ahí está mamita que nos prepara nuestras enfrijoladitas con tasajo como se debe, su coca fría, y usted se va a la recámara y no es que se pone a ver tele, se pone a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y se convierte en una persona muy inteligente en muchos ámbitos y desarrolla muchas cosas, pero en la noche cuando se va a dormir, su mamita le prepara un licuadito y una lechita caliente, y entonces, ¿qué? Dios lo mira a usted y dice: hay una parte del carácter de esta persona que no ha sido desarrollada. Esta persona no sabe lo que es la necesidad, porque se dio cuenta, muy trabajador, exigente y estudioso, pero todo el tiempo tiene su comida caliente. Así que cuando Dios mira que nuestro carácter está creciendo, pero en una parte nos estamos quedando bajitos, entonces determina que usted y yo tenemos que pasar por una prueba que desarrolle esa parte de nuestro carácter. Y entonces permite que se termina el trabajo, que empieza a ver la escasez financiera, y entonces usted mira las cosas desde otra perspectiva. Dios está permitiendo que usted sea una persona cabal. Así que miramos y decimos: ¿por qué Dios está permitiendo esto? Bueno, probablemente si nosotros hubiésemos desarrollado nuestro carácter completo, no habría necesidad de pasar por eso. Pero no somos compasivos. Somos personas que tratamos a los demás con ligereza, no respetamos cosas que no nos parecen graves, pero que para Dios son importantes, y dice: ok, dejaré que esta persona entre en este proceso para que se desarrolle su carácter a cabalidad, para que sean perfectos y cabales. Así que número 3, ¿es difícil pasar por esto? Sin duda. ¿Qué tenemos que hacer? Dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, versículo 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabe cuál es una de las flaquezas del ser humano? La más común. Aunque yo tendría que diferenciar aquí entre hombres y mujeres. La verdad, las mujeres nos llevan un poquito de ventaja en este sentido. Le voy a explicar. Si en la casa no puede abrir un frasco, la mujer rápido busca al varón, ¿verdad? Y el varón se infla como guajolote, ¿verdad? Cuando le dan el trasto ese para abrir. Un poquito que tense su bíceps, se abre. Y mira, pero parece que de veras conquistó el universo, a todos los demás. Pero si por una causa no se abre, en lugar de decir no puedo, dice: ha de estar muy viejo y zarroso. Es decir, no soy yo el problema es ese bote. Pongo un ejemplo de lo más trivial, pero el varón, primero el ser humano, pero el varón más que la mujer, difícilmente admite que necesita ayuda. Por eso es que dice Santiago: el prerequisito para obtener ayuda es que usted sepa que no sabe. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, ya sabemos que la definición más sencilla de sabiduría es hacer lo correcto. Así de sencillo.
No es ni siquiera, no estamos hablando de grandes conocimientos, es saber hacer lo correcto, pero nos cuesta levantar la mirada al cielo y decirle: Señor, no tengo la más mínima idea de qué hacer, estoy hecho pedazos, no sé para dónde tomar. No, se encierra en su caparazón y dice: yo, es más, hasta toma versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de decir: Señor, no sé nada, no sé hacia dónde ir. Ahora no sé si sea su caso, pero sucede que cuando uno ve a una persona sufrir, clarito ve uno el plan de Dios para su vida. Y le decimos: hermano, si tan solo usted pudiera ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Sí, pues es muy padre cuando usted no está en la prueba, pero cuando usted está en la prueba, ahí sí ya no ve. Y entonces, ¿qué viene? Es: yo no tengo la sensatez, la sabiduría necesaria para resolver eso. Pero, ¿por qué los creyentes esperan tanto para pedir ayuda? ¿Por qué los creyentes somos tan orgullosos? Porque decía, esa es la flaqueza del ser humano, el orgullo. Se cree todo suficiente, se cree que lo puede, cree que es cuestión nada más de que espere un poquito y le va a llegar una revelación extraordinaria y va a saber hacer algo, sin levantar sus ojos a Dios. Pero dice Santiago: ¿por qué no reconocen que no saben? Pídanle a Dios, porque de hecho Dios es bueno. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, como que si tratara de convencerlos, ¿verdad? Dios es bueno, Dios está ansioso por bendecirlo, pero quiere que usted le pida. Ahora miren, nosotros diferenciamos muy bien entre los bebés que no saben hablar. Ahora eso además ni siquiera es del todo cierto. ¿Sabe usted cuál es el lenguaje de los bebecitos? El llanto. O sea, los bebés, si tienen calor, lloran. Si tienen frío, lloran. Si tienen hambre, lloran. Si les duele el estómago, lloran. Entonces, mientras que usted tenga un bebé, usted tiene que estar atento a su llanto. Quiere decir que el bebé, desde bebé, apenas tiene una necesidad y pide. Rápido pide. Ahora sí es importante también diferenciar a qué edad dejamos de ser bebés. No sé si alguno de ustedes requiere una explicación, pero 18 ya no es bebé. Pues menos 25, ¿verdad? Pero aunque les sorprenda, ni siquiera 10 es bebé, ni 8 es bebé. Los bebés, cuando aprenden a hablar, que es la mayoría de ellos antes de los 2 años, ya caen bajo este reglamento de Santiago: pídale a Dios. En este caso los bebés son enseñados o a pedir a sus padres o a pedir a Dios, algunos que ya saben orar. Pero ¿por qué somos así? Entonces los padres cometemos un error, porque miramos a nuestros hijos no dicen nada. Vea cómo hay toda una predisposición, porque el hijo no dice nada, ¿verdad? Llega, se sienta y simplemente se engrapa la boca ahí en la sala, ¿verdad? En la recámara donde se sienten. Tiene que venir el papá: ¿qué tiene mi niño? ¿Cuál es la respuesta? Nada. ¿Y el papá qué dice? Bueno, pues no tiene nada, vámonos todos, que siga la fiesta. ¿Sí? No, el papá dice: algo tiene. Y ahí está insistiendo. Déjeme decirle algo: Dios está ansioso por bendecirnos, pero viene y nos pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Adán? ¿Qué tienes, Rolando? Nada. Y otra vez Dios, porque Dios es bueno, Dios es generoso. Si nosotros venimos con Dios, miren, Dios es tan bueno y generoso que si venimos con Él una y otra vez, no se fastidia. Hay personas que se fastidian, tienen un concepto tan malo de Dios y de la gente de Dios que a mí me lo dicen, ¿verdad?
quería hablar con usted, pero no quiero quitarle el tiempo. No quería molestar, pero tenía un problemita de 1 centímetro. Ahora que el problemita es de 1,5 kilómetros, ahora sí ya vine. Pues me hubiera dicho, lo hubiéramos resuelto hace tiempo. Pero no lo hacemos. Creemos que Dios se molesta. Por eso hay una canción que a mí me gusta mucho de Luis Mellado que dice: Señor, soy yo otra vez, tu hijo que te viene a buscar. Y Dios no se molesta. Y dice la Escritura, capítulo 1 de Santiago, versículo 6, cuando venga Dios, sabiendo que es misericordioso y generoso, dice: cuando venga a pedirle a Él, pídale con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si duda, ahora vea usted esto, ni siquiera se le ocurra creer a tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted no tiene fe, si usted no confía en Dios, ni caso tiene que venga y le pida. Que se ve, aunque viniera 2, 3 veces, si no lo hace, porque eso dice Santiago, el que le pide debe pedirle con fe, no dudando nada, absolutamente, porque si duda, ni piense que Dios le dará algo. De hecho, 11:6 de Hebreos, que todos sabemos porque estamos estudiando en nuestros grupos de café, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe. Y entonces también creo que Él es galardonador de los que le buscan. Así que número 4, contemplamos las recompensas que Dios nos dará después de todo esto. Santiago versículo 12 de capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Al final hay que permanecer firmes. Mateo capítulo 5 versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero regresar un poquito al principio. Un programa de entrenamiento militar. Dice el informe de este programa que más o menos en promedio se inscriben 75 personas cada ciclo. La verdad es que yo pensaba que había 300 o 500 o 1000, pero son muy poquitos, ¿no? 75 personas en promedio se inscriben. Y en la ocasión que más alumnos han graduado sin rendirse han sido 38. Es decir, apenas la mitad. La mitad de ellos abandonan el entrenamiento. Algunos de ellos siguen siendo militares, pero no pueden ser de ese grupo de élite. Y pensando en la vida cristiana, ¿sabe usted cuántos se enlistan en los caminos del Señor? Miles. Pero ¿cuántos realmente podremos llegar ese gran día delante del Señor, esperar allá en la fila, y cuando el Señor le pregunte, vaya, como si requiriera que le informáramos, ¿verdad? Porque cuando usted llega, si el hermano Netza que está pasando usted aquí le dice: pase el hermano Efren, pase la hermana María, y usted dice: oh, se sabe mi nombre. Déjeme decirle algo, Dios sabe su nombre, su apellido, sus flaquezas, sus éxitos, fracasos, todo. Por eso, cuando llegue ese día y se pare delante del Señor, el Señor le dirá: lo siento, su nombre no está aquí. Si es que no ha podido pasar por este proceso de maduración de su carácter. El Señor está tratando con cada uno de nosotros. Nadie de nosotros puede llegar a la presencia de Dios
sin haber pasado por una prueba, sin que nuestra fe haya tenido que ser probada, dice Pedro, como el oro con fuego. Ahora eso, si regresamos al contexto de Santiago, pues no está hablando de cosas pequeñas, que pasó una prueba terrible. ¿Qué tenemos que hacer? Saber que hay una razón detrás de estas pruebas, saber que hay resultados de esas pruebas, invocar al Señor por ayuda cuando lo necesite y saludar la recompensa. Son las 4 cosas que mencionamos. Saludar la recompensa que Dios me dará después de haber pasado estas pruebas. ¿Qué prueba está usted pasando? Quizás no sea dura para otros, para usted quizás lo es. ¿Quién sabe si realmente esté poniendo a prueba su convicción cristiana o no? Pero lo que usted tiene que hacer es permanecer firme en el Señor y decirle: Señor, no sé qué hacer, te necesito ayuda, necesito fortaleza para seguir adelante, porque yo quisiera llegar hasta el final y sin necesidad de tocar la campana diciendo las palabras: me rindo. Quiero llegar, no importa si exhausto, si deshecho, si cansado, si maltratado, si medio acelerado, pensando en el ejercicio de estos jóvenes, sin dormir, completamente castigado, pero que todavía al llegar allí mi nombre sea mencionado. Señor, aquí estoy, he terminado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles, guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo y apártate de las profanas pláticas sobre cosas vanas. No te prestes a eso, Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Permanece en el don de Dios que hay en ti, persiste en ello. Estoy diciendo varias cosas de las que le dice Pablo a Timoteo, todo el tiempo hablándole: permanece, persiste, no te rindas, ya viene el tiempo final. Timoteo, tienes que presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero pedirle que incline su rostro por un instante.